El tiempo acompaña, hay que decir, ¿eh? ¿En qué sentido? Y claro, en un ratito no pueden salir más a hacer campaña, entonces claro, ya está. sí, Digamos, vayan a nadie la se está siesta. lamentando de los que estaban pensando en cuántos votos se iban a conquistar No, hoy claro, sí, por tal la cual. tormenta. No, digamos. definitivamente. De hecho, creo que más de una está aprovechando de descansar. Y supongo que sí, ¿no? Porque en algún momento Y es las muy campañas intensa, son duras. las campañas electorales son muy duras. intensas y además esta que fue muy breve, Sí. no nos olvidemos que fue de un mes y medio. Fue un mes y medio y se calentó mucho sobre el final, Claro. porque las primeras semanas como que, bueno, también estuvo todo el tema del Papa, etcétera, con lo cual Es cierto. las es cierto. primeras semanas Hubo estuvo un muy aplacada. stand-by, con lo cual después se volvió mucho más intensa. A tal punto yo me encontré mucha gente, vecinos, no sé, incluso en el barrio, sorprendido que tenían que ir a votar el domingo. Sí. Claro. Me enteré esta semana que hay elecciones. Y no fue una persona, dije, evidentemente hubo, se notó poco, pero no hacia dentro de la política, que se notó como nunca. Definitivamente, y lo que se empezó a ver en los cierres es bueno, es quién tuvo más resultado en imponer la agenda, ¿no? Porque estaba esta tirantez entre aquellos que querían municipalizar la discusión y aquellos que querían nacionalizarla. Fue nacional. Sí, claramente. De hecho, no nos olvidemos cuando Jorge Macri, el año pasado, en diciembre del año pasado, anuncia el desdoblamiento, que inicialmente, ¿se acuerdan? Las elecciones iban a ser el 6 de junio. Sí. La idea era precisamente privilegiar la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que la alianza en la que está el PRO se llama Buenos Aires Primero. Claro. Esta idea de primero la ciudad y apuntar a la gestión, pero lo cierto es que el resto de las agrupaciones han concentrado mucho el discurso en la agenda nacional, en especial la Libertad Avanza, tratando de mostrar los logros, especialmente en materia económica, y después todo se transformó en una respuesta a la Libertad Avanza, por lo tanto, a la agenda nacional. Claro, por lo menos de parte, obviamente, del kirchnerismo, que también la estrategia de Santoro, en definitiva, era confrontar con un modelo que va más allá de la ciudad, y el único que intentó terciar ahí fue el PRO, diciendo, no, atención, acá, en esta elección no se juega el apoyo a Milei. El apoyo a Milei se va a jugar, es verdad, pero en octubre. Claro. En octubre es donde se revalida qué poder va a tener para eventualmente avanzar reformas. Acá los temas son otros, la agenda es otra, pero bueno, ya la cancha estaba completamente delimitada, y también hay que decir, la discusión, se coló la discusión de ficha limpia, que otra vez es un tema nacional, y ahí el PRO tenía tal vez una beta que intentó capitalizar. Absolutamente. Estás viendo, son imágenes del acto de ayer del PRO, del cierre de campaña, en el Club 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón. Fue un acto del PRO, como decíamos. Un acto pro puro. De hecho, Buenos Aires Primero, que fue el nombre con el que se presentó la alianza, finalmente se convirtió en PRO. Y en el cuarto oscuro, en la maquinita de la boleta única electrónica, dice Buenos Aires Primero, pero el logo enorme del PRO. Evidentemente hubo un interés de recuperar algo que había sido muy fuerte. Era una identidad muy fuerte que tuvo el PRO en la ciudad de Buenos Aires, y que al desarmarse Juntos por el Cambio, decidieron recuperar, porque de hecho como sello PRO fueron que ganaron por primera vez la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Bueno, claro, en algún punto eso, ¿no? El PRO está completamente identificado con lo porteño. En algún punto, bueno, obviamente es su cuna. Pero a la vez, el PRO, si se quiere, que se instaló, o de hecho ocurrió, por ahí las posiciones ya filosóficas o ideológicas o políticas, como se lo quiera definir, al empezar a ampliar las alianzas, bueno, fueron moderándose, y esto es un volver a la base, al punto de partida. Bueno, veremos si la estrategia es la que funciona o no, pero es claramente la que se eligió. Los candidatos Darío Nieto y Rocío Figueroa hicieron, ahí lo estás viendo, a Darío Nieto de Bordeaux, de maestros de ceremonia, presentando a los oradores, y entre los que presentaron decía Mauricio Macri, el gato más querido de la ciudad. Esto decía ayer, por supuesto, confrontando con el gobierno nacional. El PRO está de pie otra vez. Y que sé positivamente, y hemos hecho autocrítica pública de que la interna del 23 fue muy dañina para nuestro espacio. Que los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida. Pero los dos ya no están. Y con la ventaja
Ya se fueron. Sí, fuera, fuera, fuera. Ya está. Mala energía, mala vibra, fuera, fuera. Mala vibra, ¿no? Estaba hablando de Patricia Sí, Bullrich claro. y de Horacio Rodríguez Larreta. Ya no está, ya se fueron. Realmente la crisis del PRO comenzó con las PASO del 2023, ¿no? O menos con la Sin duda, campaña con la electoral de 2023. Con la campaña, y sin duda, y qué sintomático, ¿no? Que los dos máximos referentes de ese momento, que eran del propio espacio, en definitiva hoy están afuera, es verdad, es muy claro lo que dice Macri, y habla de la crisis que tenían interna. Absolutamente. Y también estuvo ayer acompañando a los candidatos del PRO, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que también fue presentado por Darío Nieto y por Rocío Figueroa como The Black Macri. Sí, muy The Black particular, Macri. muy particular. Esto decía ser The Black Macri. Viste que nos dijeron Nokia 1100. Y justo tuvieron tanta mala suerte que en el Eternauta se hizo famosa una frase que dice: ojo, que lo viejo funciona. Además, esta ciudad no está con ganas de un salto al vacío. El porteño no se merece un salto al vacío. No nos merecemos un salto al vacío a los brazos de un kirchnerismo que, como no sabe gestionar bien, tiene un único objetivo, que es romper la ciudad. Y nosotros, como siempre lo hicimos, no los vamos a dejar, no vamos a dejar que destrocen esta ciudad. Pero además, tampoco estamos para un salto al vacío, a una motosierra que se puede llevar puesto todo. Lo de lo viejo funciona. ¿Te acordás que Adorni había comparado el PRO con un Nokia 1100? Nokia 1100, sí. Buah, lo Igual viejo yo ya no tengo mucho registro del Nokia 1100. No. Bueno, funcionaba. Bueno, Te ahí- duraba años. Bueno, claro, ahí está, digamos, la imagen de Nokia, el atributo principal de la marca Nokia es que es irrompible. Ah, claro. Vos decís que Que no no le sé si funciona te- tan, claro. tan bien el ataque de Adorni. Claro, bueno, la idea era algo que ya está pasado. El iPhone lo renovás cada 2 años Y porque, estás obligado, wow, tengo y que claro, tener el la último caducidad modelo. programada de la tecnología de hoy. Exactamente. Y bueno, con su chaqueta electoral, la de Jorge Macri, es típica de las campañas electorales. Tipo parece la de los fotógrafos. Ah, parecía, Sí, ¿no? tiene mucho tipo una bolsillo. guayabera. Exacto, nunca me sale la palabra, exacto. Bueno, cada cual. Y por supuesto también ayer habló Silvia Los Penato con dos ejes. Por un lado, defendiendo la campaña porteña. Sí, Defendiendo claro. la campaña porteña y también lo que se convirtió en el eje de las últimas 2 semanas, que fue, por supuesto, ficha limpia. Escuchemos primero a Silvia Los Penato, la candidata que encabeza la lista de legisladores del PRO, hablar sobre qué se está votando el domingo. La ciudad no es el terreno de batalla para una guerra entre los políticos. La ciudad es el lugar donde vivimos, es el lugar donde crecen nuestros hijos. Nosotros no vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie. Nosotros vamos a elegir gente que venga a competir porque quiere mejorar la calidad de vida de la gente. No somos un trofeo para exhibir. Esta es la ciudad que queremos para vivir y la vamos a cuidar y la vamos a proteger. Y también quisieron confundirnos. Quisieron confundirnos haciéndonos creer que en esta elección se definen temas nacionales. Pero si hay un votante informado, si hay un votante que sabe de qué se trata, es el votante porteño. A nosotros no nos toman el pelo. Bueno, estaba Silvia Los Penato, tratando de volver a localizar la elección que fue nacionalizada. Sí, claro, cada uno juega con las herramientas que tiene. Sí, por supuesto, obviamente. Hay que ver quién gana Sí. en la pulseada por imponer la agenda, como decías antes. Y ahora, un tema que sí se impuso en la agenda, sin dudas, fue la ficha limpia,
porque básicamente cambió lo que uno se imaginaba que iba a ocurrir. O sea, estaba todo dado para que se apruebe. Si se hubiese aprobado, es muy probable que en este momento no estaríamos hablando de ficha limpia, sí estaríamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda, y acá es donde uno le cuesta encontrar qué estrategia hubo de cada lado. En algún momento se decía que el gobierno no quería tanto ficha limpia porque era darle en plena campaña un éxito a Silvia Lospenato. En definitiva, le terminaron dando muchísimo más micrófono, le terminaron dando muchísima más visibilidad. No está claro de todos modos que ese hubiera sido el verdadero motivo por el cual el gobierno no quería ficha limpia, no quería que se aprobara en ese momento. En cualquier caso, la estrategia de dilatar el tratamiento y de que quedara tan pegado a la votación, bueno, abre un signo de interrogación de cómo influyó, algo que sabremos recién después del domingo, porque de hecho no se vieron encuestas en estas últimas 2 semanas de cómo incidió, de cómo incidió la cuestión. Y de hecho hay un tema muy interesante también que le dio al PRO una excusa para poder criticar al gobierno, porque hasta ahora había una incomodidad en donde el PRO era un aliado estratégico del gobierno en el Congreso, es más, defendiendo al gobierno nacional, mientras que el gobierno nacional venía pegándole al PRO. Con esto, con ficha limpia... Hay una diferenciación clarísima. Exactamente, lograron entonces encontrar un espacio de comodidad para decir ustedes son finalmente los que defienden la vieja política, etcétera, y ahí encontraron un discurso que hasta hace 2 semanas evidente que no habían encontrado. Y también para marcar que a la vez que abrió ese espacio de acá al domingo, bueno, lo empieza a acotar después del domingo, porque... después del domingo no te parece tan mal entonces que este gobierno no quiera ficha limpia. Es como el terreno fangoso de la política de que octubre falta muchísimo. El lunes empieza otra vez barajamos y damos de nuevo, pero bueno, el lunes ya tendremos los resultados. Esto decía ayer Silvia Lospenato sobre ficha limpia. Les digo una cosa, vamos a pelear por la ley de ficha limpia, obviamente, pero mientras no haya ley de ficha limpia, la ficha limpia la pueden marcar cada uno de ustedes. Elijan decentes. Que los decentes elijan gente decente. Y la política cambia para siempre. Bueno, está entonces el cierre del PRO. No fue el único cierre de ayer. Ayer también cerró Leandro Santoro. El espacio es ahora Buenos Aires. Fue en la Facultad de Medicina de la UBA, en el aula magna. Más allá de que inicialmente iba a ser la escalinata y la tormenta, la segunda candidata de la lista de Santoro, Claudia Negri, es la vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA y de hecho fue la primera en hablar y lo que aprovechó fue para hacer un discurso encendido en defensa de la educación y de la salud pública. Y fue también un discurso muy nacional. Están en una universidad nacional y las críticas fueron contra los recortes en materia educativa. Y es extraño que la universidad sea bueno, uno dice, bueno, presta las facilidades, se la podría prestar a cualquier partido. Pero que la vicedecana participe de un acto proselitista en su propia casa, que es en definitiva un ámbito de pluralidad. No, público y de pluralidad, sí. No solo público, porque bueno, está bien, público. Es duda, sí. Pero bueno, es una de las características del evento de ayer. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta imagen? Bueno, a mí me llama la atención es que no hay una bandera partidaria. Es Santoro y un corazoncito. Es Santoro y es verde, digamos. Es verde. No hay ni siquiera un color que te remita a Unión por la Patria, al Frente para la Victoria, a lo que sea. No, de hecho, en el discurso de Santoro no hubo una sola mención a Cristina Fernández de Kirchner, digamos, a los liderazgos peronistas. Fue un discurso centrado en las críticas al gobierno nacional, hablando de la crueldad de la motosierra, en las críticas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando del abandono. De hecho, ahí encontrándose con muchos otros discursos electorales, como el de Horacio Rodríguez Larreta, pero fue mucho más centrado en precisamente eso, el gobierno nacional y también en la oportunidad histórica que se le abre hoy al peronismo de la Ciudad de Buenos Aires,
que ha tenido muy poquitas victorias electorales en el distrito. La última propia de la ciudad fue la del 93, ¿te acordás? Con Herman González, sí, claro. que le ganó a Marta Mercader en la lista. Un peronismo muy distinto. Muy distinto, Un claro. peronismo muy distinto, pero atención con esto que marcábamos, porque una oportunidad para el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, un peronismo un poco bastante disfrazado, escondido, porque la estética, la campaña en sí misma, en la que no apareció ningún dirigente peronista en la campaña de Santoro, bueno, o sea, un peronismo un poquito culposo, un poquito... Bueno, de hecho, ese es el discurso de Juan Manuel Amal Medina. Bueno, claro, exactamente. Diciendo, esta es la lista peronista, la otra se esconde. Y te recordaba, la del 93 fue la elección de Herman González, la histórica, y después ganó el peronismo en las elecciones presidenciales de 2011 en la ciudad de Buenos Aires, cuando la oposición se dividió en 1000 pedazos. Sí. Cristina Fernández fue por su reelección y Mauricio Macri se bajó de la discusión electoral. Sí. Ese año también fue una victoria, pero claro, era la elección general. Una elección local, pero fue por diputados nacionales. En esa época funcionaba distinta la elección de los concejales y no se elegía jefe de gobierno. Eso comenzó a partir del año 96. Fue la última elección, por lo tanto, tiene por delante Santoro, lo que él dice, una oportunidad histórica. Hay que ver si se da. De todos modos, no hubo tono triunfal. En el mensaje de SER dijo, está muy reñida, está muy pareja. Si querés, escuchemos a Leandro Santoro ayer en la Facultad de Medicina de la UBA en el cierre de la campaña de Es Ahora Buenos Aires. Desfinanciaron sistemáticamente la inversión en la gente porque compraron la idea de que cada uno se tenía que arreglar solo. Compraron la idea de que las sociedades se organizan en función del orden natural. Y eso en los últimos años se radicalizó muchísimo más. Y ese es el proyecto que hoy está en crisis. El proyecto que está en crisis en la ciudad de Buenos Aires es el que nos hace pensar que el gobierno de la ciudad es una suerte de amigo con el cual nunca podemos contar, que viene solamente para cuando las cosas salen bien. Pero que si tenés un problema, sabés que no le podés ir a tocar la puerta para pedir la ayuda porque te va a dar vuelta la cara. Hasta ahí entonces los cierres de campaña, 27 minutos, 26 minutos. 26 minutos. Para que comience la vida electoral. Para convencer a indecisos, que todavía son muchos. Sí, y después va a ser la discusión a partir de las 8, ya no tratar de convencer a nadie, sino convencer a todos de que vayan a votar. Digamos, claro, que es lo que ocupa básicamente la discusión es, bueno, recordarle a todo el mundo que hay elecciones el domingo. Y de hecho nosotros vamos a repasar el próximo bloque de tema político cómo viene el historial de participación en la Ciudad de Buenos Aires y cuánto puede incidir o no en el resultado un posible ausentismo. Algo que es poco habitual en la ciudad, que tiene un historial bastante elevado de participación electoral.